Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de razonamiento verbal. Bien, el día de hoy, viernes 27 del presente mes, vamos a desarrollar la siguiente clase. Presten muchísima atención, por favor, esta es una clase muy importante, muy simple, si es que le prestamos toda nuestra atención. Bien, empezamos. El tema de nuestra clase es texto argumentativo, puntos de coincidencia y tipos de argumentos. El propósito, lo apuntamos por favor, es analizamos diferentes textos según sus puntos de coincidencia y tipos de argumentos. Quiere decir de que en la clase del día de hoy vamos a conocer los puntos, ¿cierto?, en los que un texto argumentativo puede coincidir y cuáles son los tipos de argumentos. Pero primero tenemos que ver qué es, ¿cierto?, un texto argumentativo, sus tipos de coincidencia y tipos de argumento. Este tema ya se va a dar durante un intercambio de ideas. Ya no te pasa a veces de que te encuentras con un amigo, ¿cierto?, donde quieren discutir un tema, por ejemplo, ya, y obviamente tú muestras tu postura y tu compañero también la suya. Van a haber oportunidades en las que ustedes van a estar de acuerdo, ¿cierto?, en algunos puntos de vista que comparten, pero van a haber otros que no. Por ejemplo, el examen de comunicación del día de ayer. Tú te encuentras con Juanito y le dices: oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el examen? Y él te dice: a mí me fue muy bien, el examen estuvo muy fácil. Esa es una postura, ¿cierto? Es un punto de vista. Y tú le puedes decir: ah, sí, cierto, también a mí me fue bien, ¿no? El examen estuvo muy fácil ya que estudié mucho. Entonces ustedes van a coincidir en un tema, pero también puede ser de que haya otro tipo de respuesta, como por ejemplo: oye, no, a mí me pareció que el examen estaba muy difícil. Entonces ahí es una idea contraria. Y entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Entonces, durante un intercambio de ideas, cada persona manifiesta su postura sobre un asunto, ¿ya?, la cual puede estar a favor, o sea, puede coincidir o puede estar en contra. Y son defendidas mediante razones. Esas razones son las que denominamos argumentos, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que en el diálogo que les acabo de mencionar pueden tener puntos de coincidencia y también pueden tener puntos de discrepancia, ¿cierto?, o puntos en los que no necesariamente se coinciden. Hasta ahí yo creo que todo claro, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver los puntos de coincidencia y los puntos de discrepancia. ¿Cuándo nos encontramos en un punto de coincidencia y cuándo nos encontramos en un punto de discrepancia? Nos encontramos en un punto de coincidencia, ya, cuando en un texto o conversación, ya, si bien hablan sobre un tema en común, los interlocutores pueden coincidir, ya, es decir, las personas que se podría decir comparten, ¿cierto?, un tema en común, ¿cierto?, una conversación, ya, hablan sobre ese tema y los interlocutores coinciden, ya, es como el ejemplo que les he dado al inicio, ¿no? Cuando te encuentras con Juanito y le preguntas si es que te fue bien, tú le dices que a él te dice que sí le fue bien y a ti también te fue bien, entonces están coincidiendo, ¿ya? Entonces en eso se basa el punto de coincidencia. Simple, ¿verdad? Entonces ahí se van a coincidir en algunos aspectos del tema, ya, pero obviamente tu postura principal no necesariamente tiene que coincidir, ya que nosotros somos personas individuales y tenemos nuestros propios pensamientos, ya, pero en cierto punto hay una coincidencia. A eso se le denomina punto de coincidencia. Y el punto de discrepancia es todo lo contrario. Ya, así como hay puntos de coincidencia, es decir, que comparten la misma experiencia o el mismo tema o el mismo punto de vista, en un texto conversacional también hay puntos de discrepancia, es decir, hay ideas opuestas, es decir, se enfrentan las ideas, ya, son opuestas o contrarias.
entre obviamente los participantes de una conversación. ¿Ya? Yo creo que hasta ahí su mismo nombre lo dice. Coincidencia, coinciden las ideas, comparten algo. Discrepancia, no, acá hay ideas, enfrentamiento de ideas contrarias. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver los tipos de argumento. Los tipos de argumento son 4. Acá sí les pido mucha atención, ¿ya? Mucha atención. Los tipos de argumentos son 4. Pueden ser un argumento de ejemplificación, de hecho, de racionalidad y de autoridad. ¿Cuándo es de ejemplificación? Su mismo nombre lo dice. Presentan casos concretos o datos precisos, ¿ya? Entonces acá se van a presentar, ya en una conversación o en un texto, casos concretos, o sea, hechos comprobables, que se pueden comprobar, que se pueden observar, ¿ya? O datos precisos. Por ejemplo, cuando en un texto decimos, Natalia señala, a mi tío Raúl le va mejor practicar ejercicios por las tardes. Por ejemplo, esa es un tipo de argumento de ejemplificación, ¿ya? Porque está presentando un caso concreto, un dato preciso, ¿ya? Y cuando un tipo de argumento es de hecho, se basa en pruebas sustentables, ¿ya? Si es que es sustentable, se tiene que decir que es comprobable, ¿ya? Es comprobable. En algunos casos son hallazgos, ¿ya? Por ejemplo, cuando Mauro, por ejemplo, te puede decir en una conversación, los ejercicios de día permiten una mejor circulación sanguínea. Este tipo de aseveración, ya, de que los ejercicios de día te permiten una mejor circulación sanguínea es un hecho comprobable, ¿ya? ¿Cierto o no? Científicamente es un hecho comprobable. Por eso es que este tipo de argumento que acabo de mencionar es de hecho, porque se puede comprobar, se basa en pruebas sustentables. ¿Cuándo es de racionalidad? Es de racionalidad, siempre relacionen, les he dicho, ya, palabritas con conceptos para que puedan aprender mucho mejor. Racionalidad viene de razón, ¿cierto? Estas son aquellas que se sustentan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Acá son verdades, entonces, admitidas por un conjunto de personas, ¿ya? Por ejemplo, cuando se dice, los ejercicios físicos propician la liberación de células muertas. Bueno, esto es algo, ¿cierto? Que es cierto, ¿verdad? Es cierto que los ejercicios físicos, el correr, el saltar, el nadar, el montar bicicleta, propician la liberación de células muertas. Este es un tipo de argumento de racionalidad. ¿Por qué? Porque se sustenta, ¿cierto? Por medio de ideas y verdades admitidas, ya que son razonables. Y de autoridad, su nombre lo dice, este es un argumento ya que se da cuando se citan opiniones de personas reconocidas, de prestigio con respecto al tema, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo doy un argumento y cito un comentario de una persona, obviamente, que tiene renombre, que tiene un respaldo, que tiene un estudio, ese es de autoridad, y obviamente lo argumento mi idea o le doy peso a mi argumento citando a esta persona, ¿ya? Por eso tiene este tipo de argumento autoridad, ¿ya? Aquí vamos a ver unos ejemplos para que les quede bien claro. Vamos a analizar el siguiente texto, ¿ya? Y vamos a identificar el tipo de argumento empleado. Recuerden, son 4. Puede ser de ejemplificación, puede ser de hecho, de racionalidad y de autoridad. Así que atentos, por favor. La escritura es el mayor invento del hombre. Nada en la actualidad es comparable con ella. La computadora es un gran invento, pero esta funciona solo si sabemos escribir. A ver, ¿qué tipo allí de argumento será? ¿Será de ejemplificación, de hecho, de racionalidad o de autoridad? De autoridad no, porque no está citando a nadie. De racionalidad, a ver ustedes qué dicen. Está dando razones. De hecho, puede ser. Está hablando de que es comprobable esto, es un hecho científico de repente, o es una ejemplificación.
A ver, leemos de nuevo. La escritura es el mayor invento del hombre. Nada en la actualidad es comparable con ella. La computadora es un gran invento, pero esta funciona solo si sabemos escribir. Aquí este argumento es de ejemplificación. Acá se está ejemplificando. Ya, por ejemplo, cuando dice es comparable con ella. Ya, esta palabrita clave. Nada en la actualidad es comparable con ella. La computadora es un gran invento, pero esto funciona solo si sabemos escribir. Este es un argumento de ejemplificación. Se está dando un ejemplo para sustentar este argumento. Acá hay otro argumento. Se puede lograr una eficiente comunicación gracias a la maravillosa escritura. Entonces esta de acá sería una ¿de qué? Ejemplificación de hecho, racionalidad o de autoridad. Sí, es de hecho. Y cuando dicen sin escritura el hombre no hubiese podido llegar a ser lo que es ahora. Esta es de racionalidad, ¿cierto? Te da una razón, ¿no? Sin la escritura, dice, el hombre no hubiese podido llegar a ser lo que es ahora. Y por último, cuando dice, ya lo dijo en su momento Walter Ong, la escritura es una tecnología incomparable. Aquí están citando, mira, a una persona, ¿ya? ¿Para qué? Para darle sustento a este argumento, para darle peso, ¿cierto? Esta persona debe ser una persona que está reconocida, ¿cierto? En estos tipos de estudios de la tecnología o de la computadora y la escritura. Entonces al citarlo le está dando peso. Y por ello, obviamente, este tipo de argumento es de autoridad. Muy bien, aquí están las claves entonces, ¿ya? De ejemplificación, de hecho, racionalidad y de autoridad. Muy bien, mis niños, ahora sí vamos a resolver las actividades de clase y yo sé que este tema lo vamos a mejorar mucho más con resolviendo los ejercicios. Muy bien, ahora sí, muchas gracias por su atención. Nos vamos a clase a resolver todos los ejercicios. Chao, chao.